Bien, hermanos, vamos a entrar en la parte de este sermón. Y hoy hemos llegado al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 5. Yo espero, hermano, que estos mensajes sean de edificación para su vida, ¿no? Que los pongamos muy en práctica, que los analicemos y miremos cómo es nuestra actitud como cristianos afuera y en la iglesia. Bien, a ver, antes de iniciar el capítulo 5, en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo ha estado hablando de algunas cosas. Nos ha exhortado a madurar espiritualmente. La iglesia tiene que madurar espiritualmente. No puede quedarse sin ese crecimiento. También el apóstol ha dicho que la gente en la iglesia no puede comportarse como gente carnal, es decir, como personas que no eran verdaderamente cristianos. También ha dicho que en la iglesia tenemos que conservar la paz y la unidad del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es eso, el cuerpo de Cristo. Aquí todos estamos trabajando para la edificación de la iglesia. Nadie debe estar aquí buscando sus intereses egoístas. Aquí toda la gloria es para nuestro Señor. De manera que usted es responsable de cómo contribuye a la edificación de la iglesia. Esto no es un asunto del pastor ni de unos hermanos, es de todos juntos, sirviendo al Señor. Además del pecado de los divisionistas, recuerde que estuvimos tratando también eso, el problema de los divisionistas en la iglesia. El apóstol trata ahora en el capítulo 5 otro problema que se está presentando en la iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un pecado encubierto. De manera que a partir de este capítulo 5 vemos algunas cosas. La primera, la iglesia no puede encubrir pecados. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Recordemos que el apóstol Pablo no está en Corinto, está en otra ciudad. Se dice que escribió esta carta desde Filipos, aunque él ya había estado aquí y había contribuido en la fundación de la iglesia, pero luego le llegaron noticias. Por eso dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La iglesia no puede encubrir pecados, no entre sus miembros. Hay pecados que a veces son notorios en una congregación. Hay pecados que nadie sabe, ¿no? Como dice un dicho popular, algunos son expertos en no dar papaya. Pero hay pecados que son muy notorios a veces. Uno de esos pecados que estaba siendo muy notorio aquí era la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Algunos piensan que la fornicación es el pecado de relaciones sexuales entre los solteros, pero no es eso único. La fornicación es cualquier tipo de inmoralidad sexual, de cualquier tipo. El sexo homosexual es fornicación, el adulterio entre parejas casadas es fornicación, ¿no? Lo que llaman el bestialismo es fornicación y todas esas cosas. Entonces, un miembro de la iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra.
no con su madre, porque si no hubiera sido incesto, sino con su madrastra. Ese tipo de relaciones estaban prohibidas desde los tiempos del Antiguo Testamento. Rápidamente vamos a mirar Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 7. Y más habla de ambas, del caso de la madre y del caso que estamos tratando hoy. En el versículo 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Aquí no está hablando de que de pronto como le pasó a Noé, ¿no? Se pegó una borrachera y se le cayó la bata, hermano, y entonces lo vieron las hijas. No, de eso no está hablando aquí. La desnudez en la Biblia son relaciones sexuales. Entonces, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez para tener actos sexuales. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En el caso del matrimonio, que son una sola carne. Bien, volvemos a donde estamos. Parece que este asunto de estas relaciones ilícitas inclusive eran prohibidas en Roma. Acordémonos que esta carta fue escrita en el Imperio Romano, años 65, 66 después de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Yo estoy oyendo que hay alguien allá que tiene relaciones sexuales con su madrastra. Está cometiendo un pecado que ni siquiera los romanos lo están cometiendo. Es decir, están dando mejor testimonio que la propia iglesia. Y por eso aquí Pablo dice, la iglesia no puede encubrir pecados. Segundo, la iglesia debe ejercer la disciplina. Versículo 2. Sigue diciendo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La pregunta que hace Pablo. A ver, ¿cómo la iglesia estaba tratando ese pecado? La iglesia estaba mirando para otro lado. Los hermanos estaban diciendo, eso no es conmigo, allá él. Lo cual es una actitud muy típica hoy, todavía, ¿no? Los inconversos dicen, he escuchado a los inconversos decir, no, respete los sentimientos de las personas. Y con eso están diciendo es que si la persona se enamoró de otra, pues ¿qué se puede hacer? Respete los sentimientos, así se ha casado. Pero eso no es bíblico. Nosotros no tenemos por qué respetar sentimientos de nadie si son pecaminosos. En vez de eso, la iglesia debió de haberse arrepentido y haberse lamentado con lágrimas, porque la expresión es fuerte en el original. Lo correcto era que ese fulano fuera llamado a responder por sus actos como miembro de la iglesia. Y no que los hermanos empezaran a mirar para otro lado y aquí no ha pasado nada. De manera que la iglesia es responsable de aplicar la disciplina. Es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Cómo debe ser esa disciplina? Básicamente la disciplina tiene dos aspectos. O dos etapas, dijéramos. Una es la disciplina preventiva y otra es la disciplina punitiva. La primera, la disciplina preventiva, es como su nombre lo dice, es para prevenir. Es mejor instruir y enseñar a la iglesia para prevenir que no ocurran estas cosas. Porque a veces uno peca por ignorante.
Si uno está en una iglesia donde no le están enseñando en qué consiste la vida cristiana y qué es el evangelio, termina uno cometiendo torpezas por falta de instrucción. Se espera entonces que nosotros en la iglesia conozcamos la palabra de Dios, sepamos qué es lo que el Señor nos pide y qué es lo que Él nos prohíbe. Por eso hay un dicho que dice: es mejor prevenir que curar. Y tratamos en la iglesia de enseñar el evangelio para que la gente no caiga esclava del diablo y de sus propias pasiones. Entonces, la disciplina preventiva consiste en eso, en instruir y enseñar a la iglesia. 2, ¿cuál es la disciplina punitiva? Es decir, es la disciplina de castigo. Es cuando finalmente tenemos que aplicar el castigo, porque la iglesia no puede ser tolerante con lo malo. Si la persona no se arrepiente de esos pecados abiertamente manifiestos y endurece su corazón y no oye razones, pues no queda otro camino. Es lo que está explicando aquí Pablo, no queda otro camino. Le hemos enseñado, le hemos instruido, le hemos aconsejado, pero como dicen en el adagio popular, metió la cabeza contra su voluntad. Y un tercer aspecto entonces que se menciona aquí es el mandato apostólico. La iglesia no puede encubrir pecado, la iglesia debe ejercer la disciplina y todo basados en la palabra. Por eso, ¿qué dice el versículo 3 al 5? Sigue diciendo el apóstol: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien, vamos a buscar con la ayuda del Señor entender esta parte que es muy importante. Recordemos lo que ya dije: el apóstol Pablo se encontraba en otra ciudad, en la ciudad de Filipo, y escribe esta carta a la iglesia para aconsejarles y exhortarles a que arreglen la problemática que hay allá. Ahora, para acompañar a la iglesia en esta acción disciplinaria, no era necesario que él estuviera de cuerpo presente, aunque tenía planes de ir, sino que él dice que él estaba presente en espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es que el alma de él se fue hasta allá o qué? No, nada de eso quiere decir. Quiere decir es que él estaba apoyando a la iglesia con su autoridad y su consejo para que la decisión fuera acertada, la decisión que tomara la iglesia. Eso es como cuando uno tiene una reunión en alguna parte y dice: no, tranquilos, reúnanse que yo estoy con ustedes. Estoy en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, es como si estuviera allá. Es lo primero que dice Pablo. Y luego Pablo ordena que la iglesia se reúna en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando la iglesia se reúne corporativamente, o sea, cuando nos reunimos como iglesia, tiene la autoridad delegada por Jesús. No cuando no se reúne, cuando se reúne especialmente. Nuestro Señor está en medio de nosotros. Y tal vez nos ayude para entender esto lo narrado en Mateo 16, 18. Y luego regresamos. En Mateo 16, 18, allí nos ayuda a entender este asunto. Mateo 16, 18. Bueno, ¿el pasaje cuál es? El pasaje es cuando el Señor está con sus discípulos y entonces el Señor le dice a sus discípulos: bueno, cuéntenme una cosa. ¿Qué dice la gente afuera? ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen que soy yo afuera?
Entonces un apóstol, un discípulo dijo, dicen que usted es Elías reencarnado, otros dicen que usted es otra persona. Y entonces él le dice a Pedro, ¿y usted quién piensa que soy yo? Entonces Pedro hace una declaración y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego entonces en el versículo 18 es cuando el Señor le entrega una comisión a Pedro. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es Cristo, que es el fundamento, no el apóstol Pedro. La roca no puede ser un ser humano, pecador. Dice sobre esta roca, o sea, sobre él mismo, como si Jesús se señalara a sí mismo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no podrán contra ella. Eso quiere decir prevalecer. Y luego el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y nuestro Señor entonces aquí está usando una metáfora, porque el Señor le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. No está hablando de unas llaves físicas, lo que hablábamos hoy en la escuela dominical, ¿no? Está hablando un lenguaje simbólico, figurado. Entonces, las llaves son un emblema de autoridad. Si una persona me dice, mire, pastor, yo quiero conocer el Evangelio, yo quiero entrar en el reino de Dios, yo le respondo con mucho gusto, camine, le abro, y entonces le predico el Evangelio de Jesucristo y le muestro cómo es que se entra en el reino de Dios, ¿no? Y le hablo de que tiene que arrepentirse y todas estas cosas, porque así lo hicieron los apóstoles. Por ejemplo, Pedro tuvo la prerrogativa de ser el que ganó a muchos judíos. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles al comienzo, él fue el que se levantó y predicó, con el resultado que Dios salvó como 3,000 personas. Eso lo puede mirar usted en su casa, el primer discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. En ese sentido, Pedro fue quien, a través del mensaje del Evangelio, abrió las puertas del reino. Por primera vez. Y dijo el que predicó a Cristo, habló del arrepentimiento, la gente conmovida dijo, ¿y qué hacemos? Y él le dijo, arrepiéntanse y crean en el Señor, y el Espíritu Santo vino sobre una cantidad de gente porque la iglesia estaba hasta ahora iniciando, fundándose. Entonces él puso abiertamente el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y muchos fueron llamados a la salvación. Y los que creyeron, pues se les perdonó sus pecados mediante la fe en Cristo. Los que no creyeron, pues no. De manera que si recibían el mensaje, sus pecados le eran perdonados por la fe en Cristo. Si rechazaban el mensaje de sus pecados, pues no les eran perdonados y quedaban fuera del reino. En ese sentido, la predicación apostólica de Pedro tuvo el poder para admitir o rechazar. Y ahí se cumple lo que el Señor le dijo, Pedro, yo le voy a dar a usted las llaves del reino de los cielos. Porque él tenía que iniciar el comienzo de la venida del Espíritu Santo y anunciar el arrepentimiento de los pecados y la salvación. Esa autoridad que el Señor le dio a Pedro, se la dio también a los otros apóstoles y luego a la iglesia. Porque Pedro y otros apóstoles podían, en un sentido, admitir o rechazar, podían hacer posible que la persona recibiera el perdón de los pecados o no, mediante la enseñanza del Evangelio, explicando las condiciones espirituales para que la gente pudiera entrar al reino de los cielos o no. Pero también que entendiera el tema de la disciplina de la iglesia como sucedió en Corinto. Ese es el asunto. Nosotros tenemos esa autoridad.
tenemos la llave del reino de los cielos. Usted puede abrirle ese reino a las personas que quieran conocer de Jesucristo y de su salvación. Y si entran y se arrepienten y reciben a Cristo, serán salvos. Si no, no. Así que Pablo hace uso de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia para eso, ¿no? Para retener o liberar. Y luego sigue diciendo Pablo, reunidos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa persona que ha venido cometiendo ese pecado se ha entregado a Satanás. ¿Y qué quiere decir entregarlo a Satanás? Quiere decir que lo excomulguen de la iglesia, porque ya no es un miembro en comunión. ¿Qué se busca con eso? La recomendación de Pablo es, mire, reúnanse ustedes allá, yo estoy con ustedes, invoquen al Señor, oren con Él y saquen a ese señor de allá, que tiene relaciones sexuales con su madrastra. ¿Y qué se busca con eso? Se busca es que esa persona se arrepienta de sus pecados. Para eso es la disciplina punitiva. Ya no entendió, no se le alcanzó a instruir o no quiso cumplir, ahora hay que aplicarle esa disciplina dura para que se arrepienta de sus pecados. El mismo apóstol Pablo lo dice un poco adelante en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Allí hay otra enseñanza sobre el particular, segunda de Timoteo 2:24. El apóstol Pablo aquí dice algo que es muy interesante. Él dice lo siguiente, dice, porque el siervo del Señor, que puede ser no solo los pastores, sino otra persona, no debe ser contencioso, es decir, no debe ser una persona que en vez de procurar ayudar al otro, le cae encima y lo remata, ¿no? Sino amable para con todos, apto para enseñar, tiene que conocer el Evangelio. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, la corrección, la exhortación, la disciplina es para que esa persona recapacite, le pida perdón a Dios, se arrepienta y el diablo no se lo lleve y siga en la iglesia. El propio apóstol Pablo tuvo en otra ocasión que actuar así. Primera de Timoteo 1:20. Ahí mismo, cerca, primera de Timoteo 1:20. Él da testimonio de algo que le pasó. Primera de Timoteo 1:20. Él está dando instrucciones a Timoteo, hablando de que tiene que tener una buena conciencia. Y luego en el 20 dice algo. Leamos el 19 y 20. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En la iglesia algunos no habían tenido buena conciencia y se habían ahogado en cuanto a la fe. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Ese par que mencionan aquí, tal vez eran unos líderes, tal vez habían sido pastores, tal vez eran los que mandaban en la iglesia, pero no se habían querido someter, Himeneo y Alejandro. Y dice él, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ¿y qué significa entonces entregar a Satanás? Lo que ya dijimos, cuando una persona es excomulgada de la iglesia, quiere decir que es expulsada del cuerpo de Cristo. Queda por fuera de la cobertura de la iglesia y ya no tendrá las bendiciones de pertenecer a la congregación de los santos. Ya no se orará por él de la misma manera que antes.
Ya no será mirado como una persona temerosa de Dios, sino como eso, un fornicario. Y si la persona sigue empecinada en su situación, al hundirse más en su pecado, queda en peligro de que Satanás le haga daño. Quizá en su desgracia y miseria se arrepienta. Si lo hace, pues la persona va a renunciar a esas inclinaciones que tiene, a su naturaleza pecaminosa, como dice aquí, como leímos hace un momento. Y eso es una cosa que es cierta. Porque alguien en la iglesia puede tentarlo el diablo o de pronto porque no ha madurado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces resulta metido en faldas, en lío de faldas. Pero él llega de pronto y dice, todo el mundo hace eso. Eso no es una cosa del otro mundo, ¿no? Y no le presta mucha atención al asunto, ¿no? Y cree que esto de la iglesia es cosa de juego y es incrédulo. Pues hermano, si llega a caer en una situación donde lo saquen de la iglesia, el diablo sí lo va a coger y lo va a acabar. Y es por eso, hermano, que el propio apóstol testificó de un problema que él tuvo y nos enseña que a veces el Señor permite que Satanás ocasionalmente le haga daño a alguien en su cuerpo o en su alma. De pronto no que le quite la salvación, pero sí que le haga daño. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo da un testimonio, 2 Corintios 12:7. El apóstol Pablo en este capítulo 12 de 2 Corintios ha venido hablando de una experiencia que él tuvo extraordinaria con el Señor. Pero él dice algo aquí a partir del versículo 6. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, él dice, mire, la iglesia lo obligó a que él contara las experiencias sobrenaturales. Y él dice, mire, yo estoy contando esto porque ustedes me lo obligan. Pero aún aunque lo cuente, y no es correcto que lo cuente, tampoco estoy siendo insensato. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios vio que de pronto Pablo se podía enorgullecer y se podía enaltecer y podía de pronto empezar a decir, no, pues mire, yo soy importante, yo sí realmente hablo con el Señor y esas cosas. Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo reconocía que él tenía un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Algo que le dolía. No sabemos si sentimental o en el cuerpo. Y ese aguijón era como si el diablo lo golpeara. Pero todo eso era para que él no se llenara de orgullo y mantuviera humilde. Entonces Satanás se hace daño. Y luego tenemos un caso clásico, el de Job, Job capítulo 2. Vamos a mirar, Job capítulo 2, en su Biblia. Hay un caso clásico ¿Dónde está Job que se me perdió? ¿Qué número es? ¿Ah?
¿Está cerca cuál? Ah, bien. Este caso es el caso de Job, específicamente en el capítulo 2. Job, capítulo 2. Y el contexto ya lo hemos leído algunas personas, ¿no? El contexto es que los hijos de Dios, los ángeles, estaban rindiéndole al Señor cuentas y de pronto Satanás pasó por ahí, porque él también fue hijo de Dios, lo que pasa es que cayó de su trono donde estaba, donde Dios lo tenía por su desobediencia. Por eso dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Porque eso es lo que hace, ¿no? Andar por ahí a ver a quién tienta. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Dios le pone a Satanás de ejemplo a Job. Y entonces Job le responde y le dice, no, él es fiel a usted, pero porque usted le da cosas. El día que usted deje de darle algo, ya no va a volver a ser fiel. Es lo que pasa en las iglesias, ¿no? Hay gente que busca a Dios por muchos intereses, pero cuando ya ve que no le resultaron, abandonan la iglesia. 9, respondiendo 10, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, Dios le da permiso a Satanás para que ataque a Job y lo pruebe a ver si es de verdad que está siguiendo al Señor sinceramente. Pero le dice a Satanás, pero cuidado con su vida, no le vaya a hacer nada. Y así fue. Y Satanás hirió a Job con una enfermedad, dice que con una sarna terrible. Bueno, todo eso es para indicar que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es serio. Volviendo a la iglesia. Hay un adúltero ahí en la iglesia. Reúnanse, oren a Dios, sáquenlo. Entréguenlo al diablo porque no se ha querido arrepentir. Y va a sufrir. ¿Sabe por qué? Es mejor que sufra en este mundo para llevarlo al arrepentimiento y no que finalmente se condene en el infierno. Así las cosas, la disciplina entonces es redentora. La disciplina. A nadie nos gusta que nos sucedan cosas duras, ¿no? Pero si viene de parte de Dios, hermano, es para su bien. Para evitar que usted se condene en el infierno y vaya y haga lo que no tiene que hacer. Si mete la cabeza donde no tiene que meterla. Y un último punto, hermano. Y terminamos. La iglesia debe cuidar su salud. Todos debemos cuidar nuestra salud, evitando la contaminación. Versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, le dice Pablo a la iglesia por esta carta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ustedes en vez de tomar cartas en el asunto andan todos creídos y envanecidos. Ahora, en la iglesia sabían que eso que se estaba presentando allá era pecado. Algunos comentaristas dicen que probablemente era alguno de los líderes
que era buen predicador y muy estimado, y la iglesia, en vez de llamarlo al orden, lo estaban era aplaudiendo. O quizás algunos en la iglesia estaban presumiendo de muy amorosos y tolerantes, que esa es otra cosa que hay hoy en día, ¿no? Entonces hay alguien en la iglesia que mete la de caminar, como dicen, y no faltan los hermanos amorosos, ay, pobrecito. No, hay que tenerle consideración, no. Mire, no le digamos nada mejor y para que siga pecando, no, eso no es bíblico. En esto no se puede ser ni amoroso ni romántico. Entonces el apóstol Pablo usa una metáfora, la metáfora de la levadura. Con la levadura se busca leudar una masa de harina para hacer pan, pero la levadura debe estar en buen estado. Porque si la levadura está pasada de tiempo, pues está vieja y es mala y perjudicial. ¿Y cuál es la enseñanza? Es que una sola persona mala y sin arrepentimiento puede infectar todo el cuerpo de Cristo. Los judíos en la antigüedad celebraban la Pascua con panes sin levadura, ¿no? Porque la levadura es un símbolo del mal o del bien y puede contaminarlo todo. Por eso ellos dijeron, mejor evitemos lo que contamine y vamos a comer el pan sin levadura. Y el apóstol dice, celebremos la nueva Pascua porque Cristo es nuestro Cordero que ya fue sacrificado. Es decir, sin pecado. Vamos a celebrar la fiesta espiritual de la salvación sin pecado. Versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es. Y luego Pablo dice, la gracia de Dios no es para libertinaje. Versículo 9. Sigue diciendo Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Algunos dicen que esa carta fue una que se perdió antes de esta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué está diciendo Pablo? No tengan compañerismo, no se asocien con personas que viven en el pecado. Ustedes son santos, han recibido a Cristo en su corazón. Y entonces él menciona 4 pecados aquí, pero claro, hay muchos más. Por alguna razón Pablo los citó tales porque eran los pecados más comunes en la sociedad corintia. Y entonces él habla de los fornicarios, ya lo vimos, las personas que viven en la inmoralidad sexual. Los avaros, ¿quiénes son los avaros? La gente codiciosa y amante del dinero, que quiere tener más y más y entonces se vuelve avaro, codicioso. Es un pecado. Y si alguien vive esclavo de eso, Pablo dice, no se metan con él. Les va a dar malos consejos. Menciona luego a los ladrones. Y aquí yo estaba escudriñando un poco la palabra ladrón en el original griego y resulta que es bastante fuerte, ¿no? Porque está hablando de ese tipo de ladrones que son violentos, que atacan repentinamente, no respetan los bienes ajenos y violan la propiedad que no les pertenece. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy. Y luego menciona a los idólatras. Recordemos que en Corinto había mucho templo dedicado a dioses falsos y allá sacrificaban animales. Y de pronto algunos de la iglesia se fueron tentados por el diablo para ir allá a participar de esas fiestas, de esas celebraciones paganas.
y cometieron idolatría. Pablo dice que mucho cuidado. Y luego él dice algo, dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres, que fue lo que leímos hace un momento. Entonces el apóstol hace una aclaración. Dice lo siguiente el apóstol, él no está diciendo que se aparten totalmente de la gente, porque la mayoría de la gente no tiene a Cristo, vive en el pecado. Y para uno apartarse de la mayoría de la gente, uno tendría que abandonar este mundo. Una mala interpretación de ese detalle fue lo que dio comienzo a lo que se conoce como el monaquismo. Muy temprano en la historia de la iglesia y también en la iglesia católica, ¿no? Aquellos monjes que dijeron, no, yo no quiero contaminarme con nadie, todos son malos, yo mejor hago voto de pobreza y me encierro en un lugar solamente a rezar, como dicen ellos todos los días, y esa es la manera de no contaminarme. No, Pablo dice que eso no lo podemos hacer, eso no es bíblico tampoco. Sí, Pablo dice que debemos apartarnos de esas personas, sí, pero no del todo. Porque ¿quién les va a predicar a ellos el evangelio? Y entonces él aclara, yo les estoy diciendo es que no se junten con alguno que llamándose hermano. Ahí está la diferencia. Si en la iglesia hay alguien que dice ser hermano en la fe y cristiano, y es un borracho, es un avaro, es un fornicario, es un idólatra, practica esos pecados o maldice, porque él menciona también ese asunto, y dice pertenecer a la iglesia, pues es un hipócrita y peligroso. Puede contagiar a los demás, como la levadura contagia la masa. Por lo tanto, dice Pablo, no debemos exponernos al juicio de Dios. Versículo 12. Luego dice Pablo lo siguiente, dice que con esa gente ni siquiera coman. Luego dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, la exhortación del apóstol es que la iglesia tome cartas en el asunto y juzgue los pecados de sus miembros. Y hace dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están afuera? Afuera de la iglesia, ¿no? Que no son cristianos. La respuesta la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad primaria es con los que están adentro, o sea, en la iglesia. No tenemos responsabilidad para juzgar los pecados de los de afuera que no son creyentes en el Señor. A ellos los juzgará Dios. Dice Pablo aquí en el versículo 12, dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están, a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces la respuesta a la segunda pregunta es afirmativa, ¿no? Nuestra responsabilidad es juzgar a los que están adentro, no a los que están afuera. Los que están afuera los va a juzgar Dios, pero en la iglesia tenga cuidado, porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que dar cuentas a Dios de lo que estamos haciendo aquí. Y por eso Pablo es radical. ¿Qué hace ese perverso ahí, ese hombre malvado? Sáquenlo. Conclusión, hermanos, a esto. Está claro pues que la iglesia es una comunidad de santos. Esa fue una de las cosas, hermano, que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí por primera vez. Yo era católico, pero cuando conocí por primera vez el evangelio y supe que había unas iglesias y visité la primera iglesia, a mí me impactó fue porque yo empecé a conocer una cantidad de gente que yo antes ni idea.
Yo venía de un mundo perverso y corrupto y entro y encuentro una gente diferente. Y es así, somos la comunidad de los santos. No somos perfectos, claro que no, nadie es perfecto en este mundo, pero sí somos personas que se han arrepentido, que han experimentado un nuevo nacimiento. Y como somos eso, entonces no se puede encubrir el pecado de nadie en la iglesia. Una iglesia sana practica la disciplina entre sus miembros. Tenemos instrucciones sobre el procedimiento adecuado, ¿no? Por lo menos tenemos que ser bíblicos. Hay iglesias donde no le importa quién es usted. Hay iglesias donde no les interesa si usted tiene 2 mujeres, 3, si es borracho, no, mentiroso, lo que sea. Traigan los diezmos. Y esté aquí para hacer bulto todos los domingos, para que se diga que es una iglesia grande. Pero su vida no les interesa. No hay disciplina. De manera que, como dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:15? Juan 17:15. Y vamos a leer desde el 14. Juan, capítulo 17, versículo 14. Juan 17:14. El Señor se está despidiendo. En unos pocos minutos viene Judas con los soldados a darle un beso y a entregarlo para que fuera crucificado. Y el Señor hace una oración, y entre esa oración dice lo siguiente, dice, yo les he dado tu palabra, le dice a su Padre. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo como los discípulos de Jesús. Como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos, ¿no es cierto? Juntos pero no revueltos, decía una vez una niña, juntos pero no revueltos. Hermano, mire, el mundo nos mira, el mundo nos mira. Nosotros nos ganamos un ojo por ser cristianos. La gente está observando. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? Nosotros no podemos excusarnos diciendo, no, es que yo no soy perfecto. Entonces hay algunos creyentes que meten las de caminar, como dicen, y entonces cuando se les exhorta, dicen, no, pues que yo no soy perfecto, perfecto Jesucristo. No, un momentico. Hay veces que uno cae porque cae de verdad, pero hay otras que uno está sacándole una excusa al pecado, ¿no? Somos humanos pecadores, pero no podemos vivir descuidadamente. No podemos vivir descuidadamente. Ese es el reto, hermano. Pero a eso nos llamó Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Somos santos pecadores. Bueno, como si fuera una contradicción, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros que somos pecadores y los pecadores de afuera? La diferencia es que nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Los de afuera no han sido redimidos. Están en malas condiciones hasta que lleguen a Cristo. Vamos a orar, hermano.